Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría reflexionar brevemente sobre los bulos y el aburrimiento. Estaba aquí aburrido, digo, vamos a hacer algo, a ver qué, pues mira, voy a hacer un vídeo sobre el aburrimiento y sobre los bulos, ¿no? Bueno, la verdad es que aburrimiento, ¿no? Aburrimiento viene de burro, es un ejemplo más de tantos de cómo tratamos a los animales, ¿no? Usamos las palabras que usamos para referirnos a ellos, cerdo, perra, gusano, buitre. Las palabras las usamos para definir aspectos propios de la condición humana. Entonces ya estamos de alguna manera dando a entender que no son aspectos de nosotros, de nuestra condición, sino que son aspectos de las perras, de los cerdos, de los gusanos, de los buitres. Pero no, esos son animales, ratas, son animales, criaturas de la naturaleza, ¿no? Entonces esos animales no tienen ningún problema ni consigo mismos ni con la naturaleza. Por lo tanto, ese feo que les hacemos al usar las etiquetas que utilizamos para referirnos a ellos, al utilizarlos para referirnos a defectos propios de la condición humana, no manifiesta nada más que cinismo y falta de afecto por los animales, por la naturaleza, y consecuentemente en esencia es una falta de afecto por sí mismo de los seres humanos, ¿no? Y una falta de conocimiento de sí mismos por esa inercia a atribuir a otros seres vivos aspectos que son propios de la condición humana, no que lo sean en esencia. Pero obviamente la ira, la codicia, la lujuria, la gula, el egoísmo, pues son aspectos que no son naturales en ningún animal, y solamente vemos que se normalizan en la condición humana, lo cual sería más razonable insultar a un perro llamándolo hombre. Humano, que eres un humano, apártate, no me ladres, humano repugnante. Sería más razonable insultar a los perros, a los gatos, a los cochinos, a los buitres, llamándolos humanos, que hacer lo que hacemos, ¿no? Normalmente, que es lo contrario, ¿no? Pero bueno, y sobre el aburrimiento, pues aburrimiento viene de burro, ¿no? Esa imagen del burro, ¿no? Que rodeado de moscas. El burro pues está rodeado de moscas porque no está peleado con ellas, ¿no? Entonces el burro no se aburre. Es un error, ¿no? El burro es un animal manso, es un animal agradecido, es un animal que le gusta el juego, que le gusta interactuar con otros animales de su especie y también con las personas, ¿no? Es un animal pues muy que manifiesta una mansedumbre digna de valorarse y de considerarse, y precisamente por eso el Maestro Jesús de Nazaret pues entró en Jerusalén montado en un burro, ¿no? Que es de alguna manera de escenificar el valor de la mansedumbre que simboliza el burro. Entonces aburrirse es propio de la condición humana, no que lo sea propio, no que sea propio en esencia. Es que yo he visto hace unos días, vi un vídeo, y la verdad es que por vergüenza ajena, no de casualidad, no de esto que te comparten en las redes sociales, y por vergüenza ajena no podía seguir viéndolo, ¿no? Personas saliendo al balcón gritando: ¡ah, estoy aburrido! ¡Me aburro mucho! ¡Qué hartura de confinamiento! Y uno deja de ver esas cosas porque uno siente vergüenza ajena, de verdad, ¿no? Porque digo, es que lo que están diciendo es que sienten desprecio por sí mismos, que no saben encontrar nada de valor en sí mismos, que la vida, el único valor que tiene la vida es interactuar desde una mentalidad de carencia con aspectos compensatorios que nos vienen desde afuera, ¿no?
El que se aburre es que no se tiene en estima. Y si como estas personas lo manifiestan de una manera tan explícita, es porque son ignorantes de ello. Se han habituado, han normalizado una vida dependiente. Entonces, por eso se aburren. Aburrirse porque es no tener conciencia de que estás pertrechado de todo. Ninguna persona culta, ninguna persona activa, proactiva, ninguna persona que verdaderamente se tenga en estima puede decir que se aburre. Otra cosa es que dos enamorados estén sentados, porque aburrir, estoy aburrido, estás aburrida, son palabras que en cada contexto tienen un significado distinto, ¿no? Otra cosa es que esté un chico con su chica y diga a ella, ay, qué aburrida estoy. Eso significa otro tipo de cosa, digo yo, ¿no? Entonces ya el chico, pues si es sensato, pues le regalará una revista de pasatiempo para que se distraiga a la muchacha, ¿no? Que seguramente será eso a lo que se refiere, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, entonces en cada contexto esto puede significar una cosa distinta, pero el hecho de manifestarse como aburrido, como algo normal, y alardear de ello, a mí me causa vergüenza ajena, de verdad, ¿no? Pero no es porque sienta animadversión hacia esas personas, ¿no? Sino porque lo veo en mí y digo, si yo dijera eso, no sé. Aburrirse es vivir sin conciencia. Aburrirse es vivir sin voluntad de conocerse a sí mismo. Aburrirse es no valorar todo el potencial del cual todos y todas estamos pertrechados por la propia naturaleza, por la propia vida. Entonces, yo no sé lo que es aburrirse. No comprendo lo que... Yo sé que puedes estar en un estado de ánimo, de desánimo. Sé que hay personas que son depresivas. Los depresivos no se aburren, sino tienen un problema mental o emocional que es muy diferente de aquel que, estando feliz, contento y en el esplendor de su salud, sale a un balcón a gritar, a que todo el mundo sepa que se aburre. Se aburre porque te has habituado a que los demás determinen lo que tú haces con tu vida cotidiana. Entonces, y la vida de mucha gente pues se simplifica en trabajar de lunes a viernes, por ejemplo, y en hacer otro tipo de actividades evasivas el resto del tiempo. Entonces se habitúan a eso y piensan que la vida es una cosa que te exigen desde afuera, que te determinan desde afuera, no un tesoro que está en ti para que tú lo cultives de la manera en que lo consideres. Entonces da miedo el sentirse, el saberse responsable del tesoro de la vida, del milagro de la vida, del tesoro, del milagro, del regalo de la vida. Entonces yo pienso que ninguna persona consciente, despierta, ninguna persona que verdaderamente se tiene en estima se puede aburrir. Otra cosa es el ejemplo que antes os ponía, ¿no? Te aburrió, te aburría, porque verdaderamente pues está invitando a que se dé algo trascendente en una determinada relación, ¿no? Eso es otro tipo de cosa. Y bueno, también quería hablar de los bulos, ¿no? Los burros nunca se aburren, disfrutan, los burros nunca se aburren, disfrutan en su vergel, encontrando siempre en él 1000 placeres en tropel, y en ellos siempre discurren. Los burros nunca se aburren. Aburrirse es una especie de virus que ataca a la condición humana, no a los animales. Con lo cual, la palabra que viene de burro no es muy correcta, ¿no? Más que aburrirse habría que decir en humanizarse, ¿no? O algo así, porque... Pero tampoco eso es lo propio de la condición humana, evidentemente. Bueno, y sobre el otro tema,
sobre los bulos, pues bueno, esto que ahora se habla, leía algún artículo de alguna persona joven, generalmente los jóvenes que han nacido, han crecido en esta sociedad de la tecnología y de la información, son más conscientes de la naturaleza de esta nueva sociedad. Los viejos pues piensan que las cosas funcionan todavía con respecto a patrones antiguos, ¿no? Que a través de imposiciones, que a través de legislaciones, que a través de persecuciones, que a través... creen que pueden transformar algo, pero eso es porque viven en un tiempo antiguo que se va convirtiendo en historia poco a poco. Este es un tiempo nuevo, es un tiempo en el que millones de personas trabajan en internet, por ejemplo. Millones de personas trabajan en internet. Cuando yo trabajaba en una fábrica y venían las personas de la oficina y te saludaban, se iban a la oficina, se sentaban en un ordenador y ¿qué es lo que hacían? Pues trabajar. Es decir, en lugares presenciales, en fábricas, en centros de trabajo, también hay millones de personas que trabajan en internet, que buscan clientes a través de internet, que interactúan con ellos a través de internet, que promocionan su compañía a través de internet. En internet se mueven billones y billones de dólares cada día. Con lo cual hay que ser consciente de ello. Internet no es un divertimento evasivo. Las redes sociales no es solamente para los atrincherados que están defendiendo las ideas de un extremo o del otro, sino que también es para millones de personas que están trabajando ahí, pero no que lo hagan ahora, sino que llevan muchos años haciéndolo ya, incluso en los centros de trabajo presenciales, ¿no? Bueno, entonces lo del bulo, los bulos realmente, como decía este chico, este informático joven, es imposible, y lo sabe cualquiera que conozca verdaderamente la naturaleza de las redes sociales y la naturaleza humana. Es imposible combatir a los bulos, porque los bulos no es un capricho de tal o cual persona, sino que dan noticia de un problema global que tiene una comunidad en particular de personas o el conjunto de toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, os puedo hablar de un bulo, ¿no? Un bulo que alguien dijo que había que ir al ayuntamiento, hay que ir al ayuntamiento obligatorio mañana, que el alcalde va a dar mascarilla. hay que ir estamos aquí confinados, todo el pueblo, que hay 100.000 personas aquí en este pueblo, y alguien te dice que hay que ir al ayuntamiento y hay gente que se lo cree, ¿no? Aquí veis como todo bulo tiene algo de verdad. Posiblemente el ayuntamiento haya adquirido un número de mascarillas y la vaya a repartir entre la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega el lunes y tú vas a trabajar, por ejemplo, pues si te coges cerca del ayuntamiento, te acercas y pides una mascarilla, ¿no? Eso puede ser que sea la verdad de esta mentira, ¿no? El ayuntamiento, el alcalde no puede obligar a nadie, estando confinados como estamos, a ir al ayuntamiento, porque habría colas de miles y miles de personas. El ayuntamiento no puede obligarnos a salir cuando lo que se nos obliga, cuando lo que se nos pide es que no lo hagamos, ¿no? Entonces, este bulo, para las personas razonables, sensatas, para las personas que no se quedan en lo superficial, que meramente comparten sin pensar lo que están compartiendo, que es lo que hacen en muchas redes sociales. Por eso el WhatsApp ha quitado ha limitado el número de mensajes que se comparten, ¿no? Porque desgraciadamente la mayoría de los mensajes que se comparten son bulos de este tipo. Entonces, si estos bulos se comparten, ¿por qué se comparten? Porque este mundo es de personas cortitas, terraplanistas, ¿no? Tenemos en España millones de terraplanistas que nos llaman a nosotros, los que no lo somos, nos llaman dormidos, tóxicos, borregos, manipulados, sometidos al poder. Entonces ellos son los listos, los sabios, los que han despertado. Nosotros, que no somos terraplanistas, pues todavía pues estamos en un ámbito... Bueno, hace ya muchos años me decía un señor, estábamos hablando de que estaban cayendo bloques de hielo, supuestamente, ¿no? Luego se comprobó que no caían, sino que los graciosos los ponían en las calles y en los tapos de los coches. Supuestamente caían bloques de hielo, ¿no? Pues me decía este señor, digo, bueno, me dice este señor, hombre, es que esto está claro, porque
el calentamiento humano, el calentamiento de la capa de ozono, que es una capa de hielo que rodea la Tierra plana, así me decía el hombre. La capa de ozono es una capa, una burbuja de hielo que rodea la Tierra plana y se está calentando debido a el dióxido de carbono. Se está calentando y están cayendo a pedazos eso. Entonces él me explicaba ya y me hacía luz sobre mis cortas entendederas, ¿no? Entonces este hombre vivía en esa realidad normalizada. La Tierra es plana, tiene una burbuja de hielo que es la capa de ozono y cuando se calienta pues caen pedazos de hielo y eso él, claro, fíjate, pensar esto para él, cada uno está metido en la realidad de su vida cotidiana y por lo tanto pensar esto o pensar lo que es verdadero no le hace cambiar mucho su vida cotidiana, con lo cual a lo que vengo a referirme es que el problema no es el bulo de por sí. Si el bulo alcanza viralidad de virus, nunca mejor dicho esta etimología, nunca está menos de moda que ahora, por desgracia, ¿no? Si los bulos alcanzan viralidad es porque las personas son cándidas, porque las personas son superficiales, las personas no tienen sentido crítico, ni con respecto a sí mismos, ni con respecto a todo aquello que llega... que les llega a través de sus sentidos, ¿no? No tienen un sentido crítico. También, fijaos en el ejemplo del alcalde, el sentido casi franquista que tiene, una mentalidad dictatorial de la autoridad, ¿no? El alcalde es un señor que puede exigirnos a nosotros y que puede castigarnos a ir al ayuntamiento y que puede castigarnos y las personas lo ven como algo normal. Fijaos la mentalidad tan pobre. Ese es el problema, no que haya bulos ni deje de haberlo. Porque si las personas tuvieran criterio propio, sería imposible que esos bulos alcanzaran viralidad. Hablando de bulos, también leía hoy o ayer en algún periódico una entrevista hablando un artículo refiriéndose a una entrevista a un científico que le hicieron allá a principios de febrero, cuando todavía no había empezado esta crisis. Y este hombre, igual que otras personas, nos avisaba del peligro al cual estábamos expuestos, que podíamos contagiarnos decenas de españoles, que podían fallecer miles de ellos. ¿Y sabe cómo le respondían muchas personas? Lo atacaban, le decían que eso era un bulo, que eso era una vergüenza. Entonces eso era un bulo en ese momento, pero ese supuesto bulo, por desgracia, ahora es realidad. Han fallecido miles de personas. Decenas de miles de españoles están enfermas por el virus del COVID-19, con lo cual esa persona fue insultada, acosada, difamada por decir la verdad que en ese momento fue etiquetada de bulo, con lo cual también se dice que hay un bulo circulando que dice que este virus se ha elaborado en un laboratorio. Bueno, sabemos todos y todas que el hombre no puede crear nada vivo. El hombre no puede inventar bacterias, no puede inventar virus. El hombre puede manipular lo que hay. Podemos inventar muchas cosas, podemos inventar bolígrafos, aviones, internet, podemos inventar muchas cosas, pero esas son cosas inanimadas, no son cosas vivas. Los vivos somos nosotros, que somos los que hacemos uso de ellas. El hombre no puede inventar la vida, el hombre no puede inventar virus ni bacteria alguna, pero puede manipularlo. Es más, los gobiernos, tanto gobiernos dictatoriales de uno y otro lado, como las llamadas democracias del capitalismo, o como quieras llamarlo, las grandes potencias han presumido, alardeado de fabricar armas biológicas. Ellos mismos no lo ocultan, con lo cual el bulo es negarlo, el bulo es negar lo que los propios gobiernos de estos países han reconocido siempre. Ellos manipulan genéticamente virus y bacterias, microorganismos, para la guerra, con lo cual decir, y lo dice el mismo Donald Trump, con el cual no simpatizo, decir que el virus podía, no decir que sea así, podía haber salido de un laboratorio,
y etiquetarlo de bulo es decir que el presidente del país más relevante todavía, ¿no? Parece ser que alguno dice que ahora va a ser China, ¿no? Como está dando tan buen ejemplo, pues a lo mejor el país importante ahora resulta que es China, ¿no? Y decía, como os comentaba, el mismo Donald Trump decía que podía, no afirmaba que fuera así, podía salir de un laboratorio. Si tiene sospechas de ello, pues lógicamente, de manera respondiendo a su autoridad, dice lo que piensa sin que quiera decir que sea así. Y desde mi punto de vista es muy posible, porque en los laboratorios que trabajan para los ejércitos, que trabajan para los intereses estratégicos militares de diferentes países, pues se manipulan la vida de las bacterias, de los virus, y puede que se haya dado un error y aquello que se manipule salga al exterior, igual que lo de Chernobyl. Chernobyl no pasó porque la gente sea muy mala, sino porque porque hubo un error, como tantos errores que ha habido en plantas químicas que han matado a muchas personas, ¿no? Entonces, los que hablan de bulos, generalmente en este país, que se llama España, los bulos, cuando hablan de bulos, quieren decir los que pueden lanzar los del bando contrario, ¿no? Tenemos aquí dos bandos que dominan desgraciadamente las redes sociales, los de la derecha y los de la izquierda, y para ellos los bulos son esas cosas que dicen los del bando contrario en perjuicio del bando propio. Entonces, pero ellos también, como publicaba un gran periódico hace poco, los partidos lanzan bulos, los partidos crean perfiles, miles y miles y miles de perfiles falsos para difundir bulos en perjuicio del partido contrario. Eso lo hacen los partidos políticos importantes de España, el que gobierna y el que está en la oposición, y todos los demás que les ríen las gracias a los unos y a los otros. Porque todos los partidos que han venido después solamente han venido para apuntalar a los dos que estaban, no han venido para otra cosa. Entonces, ellos lanzan bulos permanentemente, bulos que no son investigados, bulos que no son castigados, bulos que no son juzgados. Por lo cual, ¿cómo pueden ellos presentarse como combatidores de bulos cuando los bulos es una estrategia política que permanentemente ellos han mantenido, siguen manteniendo, y desgraciadamente seguramente seguirán haciéndolo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, no sabemos de dónde viene este virus, pero sí sabemos que viene de China, sí sabemos cuál es la naturaleza de él, sí sabemos muchas cosas que nos están diciendo, que puede haber nuevas oleadas, ya sabemos más, ya sabemos que en España es posible que miles de establecimientos hosteleros no abran sus puertas durante todo el año. Algunos hablan de hasta el 2022. Nuestra vida va a cambiar completamente. Si yo ya de algo propio de mi personalidad no me gustaba acudir a lugares demasiado con demasiadas personas, demasiado concurridos, pues lógicamente ahora va a ser todavía más, ¿no? Y ahora muchas personas seguirán esta pauta también. Pero la gente vemos que ha estado siendo bastante ignorante. Aquí en Cádiz, por ejemplo, hablaban algunas personas cofrades de hacer en verano una gran cabalgata, ¿no? Una gran procesión magna, ¿no? Tumultuosa, ¿no? Con todos los pasos y todos los fieles acudiendo. Pero ahí veis la ignorancia en la que se vive, ¿no? No se es consciente de la situación en la que estamos, ¿no? Han habido ya muchas personas, empresarios particulares que han organizado fiestas para celebrar el final del virus y han vendido las entradas incluso. Ahí vemos la ignorancia de las personas y están dispuestos a congregarse de manera masiva en entornos pequeños y pagan por ello incluso. Entonces, al final esto, como bien dice, personas que examinan la realidad conscientemente y desde un punto de vista objetivo,
este tipo de conductas que pudieran darse lo que harían es traer una nueva oleada quizá más fuerte de propagación del virus. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos, de proceder, si no hay un sentido autocrítico, seguirán los bulos, seguirá el aburrimiento y lo peor de todo es que seguirá el virus enfermando a muchas personas, que todos estamos expuestos, todos y todas estamos expuestos a ello, y por eso debemos protegernos, y por eso al protegernos protegemos a nuestros seres queridos, especialmente aquellos que son más vulnerables por su edad o por el hecho de que puedan tener otro tipo de enfermedad. Y como comentaba, si no nos transformamos, si no recapacitamos, que hice un vídeo titulado ¿qué significa arrepentíos?, en el cual hablaba de que arrepentirse significa recapacitar. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Recapacitad porque el reino de Dios está cerca, tan cerca como que está en vosotros mismos. En vosotros está todo ese potencial, y aquel que se lo reconoce ni se aburre, ni es seducido, ni engañado por bulos, ni favorece la propagación de ningún tipo de virus que ponga en peligro nuestra salud. Bueno, pues bendiciones para todos y para todas, salud y hasta una nueva oportunidad.